En los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel aún luchaba por encontrar su lugar entre las naciones, gobernado por jueces y liderado por sacerdotes, la tierra prometida se encontraba en medio de la turbulencia. Israel deseaba una figura central de poder, un rey que los guiara y los defendiera frente a sus enemigos. Dios, sin embargo, había elegido un camino diferente. Israel no quería seguir el modelo divino, y los líderes no eran suficientes para mantener la unidad. Fue entonces cuando Samuel, el último de los jueces, ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Sin embargo, Saúl no cumplió con las expectativas de Dios, y su reinado se fue deteriorando, preparando el terreno para que otro joven tomara su lugar. En medio de este caos, Dios miró a un joven pastor en Belén, en el sur de Israel, que ni siquiera estaba en la mira de su propia familia para algo tan grande. Este joven, sin poder imaginarlo, estaba destinado a ser el rey más famoso de todos los tiempos, David. La historia de su vida, marcada por fe, valentía y desafíos, transformaría no solo su nación, sino que también dejaría un legado eterno que aún resuena hoy. La unción de David. En el momento que menos lo esperaba, David, un joven aparentemente insignificante, fue llamado por el profeta Samuel. Isaí, su padre, no entendía por qué el profeta deseaba ver a su hijo más joven, el que pasaba los días cuidando el rebaño de ovejas. Samuel, guiado por la voz de Dios, rechazó a todos los hijos mayores de Isaí, buscando al elegido entre ellos. Cuando David finalmente llegó, aún con la piel curtida por el sol y la fatiga del campo, Samuel supo al instante que él era el que debía ser ungido. Con una simple acción, el profeta derramó aceite sobre la cabeza de David, simbolizando que el Espíritu de Dios lo había elegido para algo grande, un destino que nadie, ni siquiera él, podía anticipar. A partir de ese momento, Dios comenzó a obrar en David, llenándolo con una sabiduría y coraje que lo harían invencible. Aunque en ese momento nadie conocía la magnitud de esta elección, el futuro rey de Israel estaba marcado. Esta unción no solo lo eligió como líder del pueblo, sino también como un hombre tras el corazón de Dios, un ejemplo de fe y valentía que perduraría a lo largo de la historia. David como pastor. Antes de ser rey, David era solo un joven pastor. Mientras sus hermanos luchaban en el ejército de Israel, David pasaba los días cuidando el rebaño de su padre en los tranquilos campos de Belén. Pero estos no eran días tranquilos para David. En la quietud del campo, lejos de las batallas y las glorias, él cultivaba algo mucho más importante, una relación profunda con Dios. En medio de la oscuridad de la noche, cuando la soledad lo rodeaba, David encontró consuelo en la música de su arpa y la oración ferviente. Era en este silencio, lejos de la atención de los hombres, donde su alma se fortalecía. Su vida como pastor no solo lo preparó para ser un líder, sino que también le enseñó a confiar completamente en Dios. Se enfrentó a los depredadores del rebaño, como el león y el oso, y no dudó ni por un momento en que la victoria venía de la mano de Dios. Este hombre que cuidaba las ovejas con tanto amor y valentía sería el que un día guiaría a toda la nación de Israel con la misma dedicación y pasión. En su corazón latía una fe inquebrantable, un compromiso con Dios y un deseo ardiente de servir a su pueblo. Sin saberlo, cada día en el campo lo estaba preparando para ser el hombre que marcaría el destino de Israel. David y Saúl, primer encuentro. A pesar de su humildad, la fama de David comenzó a crecer cuando entró en la corte del rey Saúl. Todo empezó cuando Saúl, atormentado por un espíritu maligno, necesitaba a alguien que tocara el arpa para calmar su alma. En ese momento, un joven pastor que sabía cómo tocar música en su arpa, y que también había demostrado gran valor al vencer a un oso y un león, fue llamado a servir al rey. David, aunque joven, se presentó ante Saúl y, al instante, su música trajo paz al atormentado rey. Este primer encuentro entre David y Saúl fue, sin duda, el comienzo de una relación compleja, llena de admiración y celos. David no solo era el muchacho que tocaba el arpa, se había convertido en un héroe nacional tras sus victorias sobre los enemigos de Israel. Mientras David ganaba popularidad, Saúl veía cómo su propia posición se veía amenazada. Aunque al principio el rey acogió a David como un aliado, pronto se dio cuenta de que su reinado estaba en peligro. Este encuentro, que comenzó con serenidad,
pronto daría paso a la oscuridad de los celos y la enemistad. David y Goliat, el gran desafío. Fue en este escenario, bajo la sombra de la creciente hostilidad de Saúl, que David tuvo su oportunidad para brillar. Los filisteos, enemigos jurados de Israel, se habían reunido para desafiar al pueblo de Dios. De entre sus filas, surgió Goliat, un gigante de más de 3 metros de altura, armado hasta los dientes, que desafiaba a los soldados de Israel. Durante 40 días, el gigante burló a los israelitas, y ninguno de ellos tuvo el valor de enfrentarse a él. Pero entonces, David, quien había sido enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos en el ejército, escuchó el desafío de Goliat. La fe de David en Dios era tan profunda que vio el desafío no como una batalla humana, sino como una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Con una honda y 5 piedras lisas, David se presentó ante Goliat, confiando en que Dios le daría la victoria. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», le dijo David al gigante, «pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Y en un solo lanzamiento, la piedra de David atravesó la frente de Goliat, derribando al gigante de un solo golpe. La victoria de David no solo salvó a Israel, sino que consolidó su reputación como el hombre elegido por Dios, capaz de hacer lo imposible. La historia de David y Goliat es más que una batalla, es el recordatorio de que cuando confiamos en Dios, incluso los gigantes más aterradores caen ante nosotros. La envidia de Saúl. La victoria de David sobre Goliat marcó un punto de inflexión en su vida. De ser un joven pastor a convertirse en un héroe de guerra reconocido por todo Israel, el corazón de David ardía con un propósito divino. Sin embargo, mientras su fama crecía, la envidia de Saúl también lo hacía. El pueblo de Israel comenzó a cantar, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Estos cantos, que celebraban el éxito de David, fueron como una daga en el corazón de Saúl, quien veía a David como una amenaza a su propio reinado. La envidia de Saúl se transformó rápidamente en celos destructivos. Aunque al principio David había sido recibido como un héroe, pronto se convirtió en un enemigo para Saúl. A pesar de la bondad de David y de su lealtad al rey, Saúl comenzó a buscar su muerte. En su locura por retener el poder, Saúl intentó asesinar a David varias veces, pero el joven, fiel a su fe en Dios, siempre se escapaba de sus trampas. A medida que Saúl se adentraba en la oscuridad de la ira y el miedo, David demostraba una y otra vez que su lealtad no se podía quebrantar, y que su confianza estaba puesta en algo mucho más grande que cualquier enemigo humano.